Está en la línea el doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Rafa, qué imágenes de la patrulla fronteriza a caballo, lazando y latigando a los migrantes haitianos. Dice Estados Unidos que va a investigar qué está pasando, Rafa. Mira, hay una crisis en la frontera, Carlos. La llegada de 15,000 haitianos son muchos y las las imágenes son terribles y como tú sabes, esto provoca una crisis en la política interna en Estados Unidos porque los republicanos simple y sencillamente tachan a Biden de blandito en la frontera y que no puede resolver la crisis. Y yo te diría, no me ayudes, compadre, el presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo esta mañana, el elefante en el cuarto es el Senado de Estados Unidos, que no malde el dinero para que Centroamérica se desarrolle. Y son dos cosas completamente distintas. Yo te diría, es terrible lo que está pasando, pero digamos, la idea de Estados Unidos es contener a los migrantes. ¿Por qué llegaron? Bueno, porque se aflojó el cerco en México, en Tapachula, pero la pregunta es ¿por qué llegaron a Tapachula? La mayoría de esos haitianos, Carlos, hay que decirlo, no viene de Haití, sino viene de Chile y de Brasil, donde ya estaban trabajando y seguramente los haitianos que han estado entrando los últimos 3 o 4 meses a Estados Unidos les dijeron, está más fácil cruzar Estados Unidos, eso trae este gran número para acá y cuando los quiere controlar la patrulla fronteriza tenemos esas terribles imágenes que efectivamente no le ayudan en nada a Biden porque le pega con los propios, es decir, con los demócratas, sí, con los que quieren una situación más humana para la inmigración y le pega también con los duros. Y yo te diría que los republicanos tienen secuestrado el tema de la frontera, de la migración, porque simplemente con la acusación, eres un blandito en la frontera, yo te diría, hay una histeria colectiva y entonces Biden tiene que endurecerse. Difíciles las cosas, no le fue bien ayer a Mayorkas, al secretario de Seguridad Interna, en su audiencia ante el Senado, lo están criticando mucho y bueno, pues están investigando, pero las imágenes están ahí y tenemos una presidencia de Biden, una administración Biden, pues tratando a los migrantes un poco como los trataba Donald Trump, es decir, Donald Trump los separaba a las familias y aquí simplemente, pues como a las reses, simplemente les echan un pial para detenerlos. Sí, una barbaridad. Esto alimenta al trumpismo, alimenta a lo más radical, alimenta al gobernador republicano de Texas. Esto, digamos, revive la campaña y es otra vez otro Biden, otro tropiezo. Yo no veo que se esté encontrando Biden en la presidencia. Lleva una malísima racha, ¿no, Rafa? Así es, Carlos. Mira, la verdad es que lo que se está jugando Biden ahorita, el telón de fondo es que se le apruebe los 3.5 billones de dólares, porque con eso sí le cambia la cara a los Estados Unidos, le cambia el rostro a los Estados Unidos de infraestructura. Eso es lo de fondo. Si eso funciona, todos los demás van a ser escaramuzas. Pero sí, efectivamente, yo te diría, Afganistán y la frontera con México han desgastado enormemente a Biden. Es terrible decirlo, son cosas distintas, lo uno es muy de seguridad nacional, esto no es de seguridad nacional, son imágenes, son ataques republicanos, puede haber cosas de seguridad nacional, pero no tienden a no serlo, pero sí yo te diría, ese cambio de narrativa de Biden, esa gentileza de Biden con los migrantes, y yo sí te diría, mira Carlos, te platico algo que aquí que es muy local, yo iba a empezar una investigación en Tijuana en junio, tratando de comparar a los haitianos con los centroamericanos, cómo eran aceptados en Tijuana. Nos tardamos, es una investigación que está haciendo con el Colegio de la Frontera Norte, y no pudimos arrancar en junio. Ya tenemos el dinero, queremos arrancar el 1 de octubre, y ¿sabes una cosa? Ya no hay haitianos en Tijuana, Carlos. Los 3,000 o 4,000 ya pasaron a Estados Unidos. Entonces lo que está pasando es que sí hay una frontera más floja, o yo diría más humana, finalmente los están dejando entrar porque tenían años esperando a entrar a Estados Unidos, finalmente hay cortes migratorias, finalmente está funcionando la frontera, y eso que unos lo llaman humanismo, los demócratas, y los republicanos lo llaman debilidad, me parece que está en el fondo de la crisis. La frontera, un Biden que quiere ser humano, que quiere ser gentil, que quiere regresar al alma profunda de Estados Unidos de decir los migrantes son bienvenidos, pues se le está complicando porque, hay que decirlo, con los haitianos y con los centroamericanos,
si tú das la mano, los coyotes, los asesores de estos migrantes se toman el pie y dicen, vámonos ahorita en masa, porque es hora de pasar la frontera México-Estados Unidos. Grave crisis para Biden, Carlos, sí, muy, muy fuerte. Ahora, en México no es como que les estemos dando la bienvenida con los brazos abiertos a los haitianos. Ya hay en Monterrey, y la gente de Monterrey está enojada. En Tapachula, los que viven ahí están hartos del asunto. Al principio, pues ya sabes, echándole la mano y demás. Ahorita ya no saben qué hacer con los haitianos. ¿Qué hacemos en México con este tema? No está fácil, Carlos, y por lo pronto yo te diría, la COMAR, por ejemplo, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, no lo está procesando rápidamente. Hay algunos haitianos, los menos que se quieren quedar. A México no le queda otra, Carlos. Tiene que endurecer, pero también, por otro lado, tener instituciones como la COMAR que funcionen y que pueda procesar a aquellos que quieren quedarse en México, que busquen refugio en México y que realmente tengan una causa de refugio. Entonces tiene que jugar las dos partes México, y tenemos una COMAR muy delgadita en México, pues que no puedes, es una oficina pequeñita con un presupuesto mínimo para un país que en los últimos 4 o 5 años ha incrementado enormemente el número de gentes que quiere tomar refugio en México, pedir asilo en México. Entonces, la tiene que jugar así. Y por otro lado, Carlos, mira, me parece que no queda otra más que pues tratar de poner orden y legalidad en esto, y no es sencillo porque digo, parar esta gente que viene, imagínate, la gente viene de Chile, cuando llega ya a Tapachula te dice, hazle como le hagas, pero yo voy a pasar. No es un tema sencillo, pero ahí me parece que el compromiso del gobierno de México era con la administración Biden, vamos a tratar de hacer las cosas bien, vamos a tratar de ordenar, vamos a filtrar en la medida de lo posible, porque ¿qué haces, Carlos? Abres la frontera sur y dejas que llegan a la norte para que los repelan así, y además en la norte hay mucho crimen organizado y esos migrantes son más víctimas pues de de los Zetas en su momento, de todo el crimen organizado mexicano. Muy difícil lo que hay que hacer. Lo que yo quisiera escuchar ahí es un concierto México-Estados Unidos y espero también de Centroamérica. Y ahí es donde de repente me parece que Andrés Manuel López Obrador se desmarca y le pesa tantito las imágenes políticas y entonces le exige a Biden que mande el dinero a Centroamérica. Oye, el dinero creo que lo tiene Estados Unidos, ni siquiera tiene que pasar por la aprobación del Congreso, pero la cosa es, ¿a quién se lo das en Centroamérica? ¿Se lo vas a dar al presidente de Honduras para que se lo lleve ahora que ya termine en noviembre? Pues no, la cosa no está fácil. Entonces la respuesta, digamos, López Obrador tiene dos caras en la migración. Tiene una cara humana, tiene una cara, digamos, en la que dice vamos a llevar desarrollo a Centroamérica, lo cual está muy bien, y la otra es la de coadyuvar con Estados Unidos en poner orden y legalidad y filtrar, hay que decirlo. Pero en la cara humana lo que también hay que decirle o hay que entender es que aunque llegara el dinero, Carlos, esa es una respuesta a mediano y largo plazo. Tú no vas a frenar los flujos en el corto plazo, porque el desarrollo se tarda una generación para generar. Entonces, pues lo que necesitas es manejarlos, yo diría, conjuntamente, y hay que pedirle ayuda a Centroamérica, y hay que pedirle ayuda, pues inclusive al gobierno de Panamá. En fin, la cosa no está fácil, pero te digo, no me gusta la mañana de hoy porque veo, insisto, un López Obrador por motivos de política interna desmarcándose. Pues yo creo que de lo que considero era un compromiso con Biden de tratar de mantener orden y legalidad y filtrar para que no se amontonen tantos migrantes en la frontera México-Estados Unidos. Rafa, te agradezco, Carlos. Te agradezco muchísimo estos minutos y muy buenas tardes. Un abrazo, Carlos. Rafael Fernández de Castro, como poco sabe de la relación México-Estados Unidos. 2:05 p.m.